Seguimos esta noche el minuto 1 marcando el punto de encuentro con la realidad. Intenso el día de actividades del candidato presidencial Alberto Fernández. Nos estás acompañando con el hashtag Pato Rengo, porque así ya lo consideran a nivel del mundo y a nivel nacional al presidente Mauricio Macri. Frente a un gobierno en retirada, frente a un gobierno que no da respuestas a problemas centrales en economía, en salud, en el aspecto social, que día a día se van incrementando y que van dejando una verdadera bomba económica para el próximo gobierno. Estuvimos repasando en la primera hora cómo a nivel del mundo, incluso la Corte Suprema de Estados Unidos, suspendiendo hasta ver quién es el nuevo presidente, el juicio por YPF, cómo acreedores del mundo ya empiezan a contactarse con el equipo económico de Alberto Fernández para empezar a hablar de cómo se reprograman la deuda con la Argentina y cómo también enviados de Alberto Fernández en estos momentos en Estados Unidos olfatean el panorama inversiones y financiero a nivel mundial para la etapa que se viene. Mientras todo eso acontece, mientras la distancia al 27 de octubre todavía quedan muchas semanas, los problemas en la Argentina siguen existiendo y se ahondan. Veíamos lo de la inflación mayorista, vemos la proyección de inflación y de aumentos de precios para el mes de septiembre, que ya lo estamos viviendo. Ahora también en esto, les quería comentar, en esto de las actividades para seguida volver con la economía, hace instantes se reunió con los representantes gremiales de CETERA y de SUTEBA en la provincia de Buenos Aires, Alberto Fernández, para hablar de la educación pública, que es fundamental, con Sonia Aleso, con Roberto Baradel, Eduardo López de la ciudad de Buenos Aires, los tres pilares que hoy representan a la educación pública. Allí también Alberto Fernández. Me reuní con Sonia Aleso, Roby Baradel y Eduardo López, referente de CETERA, que me entregaron una serie de documentos y propuestas educativas. Entre todos vamos a trabajar para tener una educación pública de calidad, un pilar fundamental del futuro de la Argentina. Hay que recuperar también la educación pública en la Argentina, otra gran tarea del gobierno que viene. Pero decía, fíjese, problemas que este gobierno va pateando y que van a explotar en algún momento. Porque antes de las PASO, el gobierno, urgido por la campaña y por los manotazos de ahogado, ató todo con alambres. Venían de un desastre, hicieron más, profundizaron el desastre. Congelaron todo, a punto tal que hay ahora amenaza de desabastecimiento de combustible en algunas ciudades del interior por esto que el gobierno demagógicamente ha realizado. Desde la Cámara de Expendedores de Combustible, esto advierten. Pedimos a Secretaría de Energía que salga fuerte a poner en práctica la ley de abastecimiento. Es que las petroleras no están abasteciendo, no están entregando el combustible que deberían entregar, están desabastecidas. Son miles de estaciones de servicio en la Argentina. Hemos hecho la denuncia en Secretaría de Energía, pero queremos que empiecen las multas por el desabastecimiento, para que de una vez por todas aparezca el combustible que no están entregando. Lo tienen y no lo están entregando. Claro. Y a esto también se han sumado los prestadores de salud de clínicas y hospitales privados de la Argentina, al borde del colapso, que advierten que pueden colapsar si no son atendidos por el gobierno. Jorge Cherro esta mañana en Diálogo con Mañana Silvestre, en Radio 10, lo anticipaba. Estamos asistiendo la situación de crisis ya terminal, de colapso que está enfrentando el sector prestador, y advirtiendo también que habrá presentaciones de procedimientos preventivos de crisis masivos, ¿no? Es el problema grave que estamos viviendo en la provisión de insumos biomédicos, todos insumos importados o fabricados en Argentina con insumos importados. A partir de la devaluación tenemos muchos inconvenientes con la provisión
de estos insumos que son esenciales para la atención de los pacientes. Entendemos que a esta situación nos trajo el gobierno, y es el gobierno el que de alguna manera lo tiene que resolver. Todos los sectores en problema. Mañana, por ejemplo, el sector panadero va a hacer esta jornada de protesta de no comprar harina a molinos harineros porque le facturan en dólares. Es decir, por donde se busca en la Argentina de hoy, hay un problema que deja el gobierno de Macri. Fernando Alonso. Vos sabés, Gustavo, que recién pensábamos lo que pasaba con la inflación mayorista. 28.2% subió en agosto los precios de los productos importados, y a esto es lo que se refería recién con el problema que tienen todos los prestadores médicos. Tienen insumos directos importados o insumos que tienen una parte, un componente importado, y se ha disparado todos los precios. Claro, las prestadoras, las obras sociales tienen ingresos congelados porque los sueldos no se actualizan, y las prepagas tienen ajuste de 6-7% mensual que de ninguna manera cubre todo este incremento de gastos que tienen. La devaluación pega por todos lados, por eso cuando se habla de que la devaluación le devuelve competitividad a la economía es una mentira. Una devaluación con un programa económico, sí; una devaluación de mercado, como está ocurriendo en Argentina, no. Genera distorsiones en la economía que provocan esto, que no se pueda prever, no se pueda prestar sistema de salud porque tienen todos insumos importados que no están llegando, no los están entregando. Hay clínicas y hay laboratorios que no disponen de productos porque no pueden cubrir el costo que tienen. ¿Y qué va a pasar con las naftas? ¿Puede haber desabastecimiento? Porque realmente están diciendo que están retrasados entre un 30 y un 40%. Que cuando se destape la caja de Pandora, la nafta puede ir a 70 pesos en la Argentina, producto de la mala política de este gobierno. Sí, eso de que el precio puede llegar al 70% podría pasar con este gobierno. Difícilmente pase si hay un cambio en la orientación. Ahí lo que hay es claramente una pelea por la rentabilidad. Las estaciones de servicios están pidiendo sobrestock, según las petroleras, sobrestock de combustible. Dice, estaciones que me compraban X cantidad de litros, ahora me quieren comprar X por 2 y X por 3, porque dice quieren estoquearse porque saben que en cualquier momento salta el precio del combustible. Las petroleras dicen, yo le doy lo mismo que le daba hace 2 meses. Hay una pelea entre los chicos, que son las estaciones de servicios, y los grandes, que son las grandes petroleras, que es difícil saber dónde está el eje. Seguramente hay empresas petroleras que están reduciendo el suministro y hay estaciones que están pidiendo de más. De todas maneras, hasta que no haya una política clara de qué es lo que se va a hacer en ese sector, es muy difícil saber a cuánto se puede disparar el precio de los combustibles. Ellos quieren $1 por litro de nafta como piso, y eso es lo que están reclamando, Gustavo. Bien, y vamos a repasar cómo estuvieron los mercados hoy, ¿no? La brecha de los dólares, el dólar que despacito vuelve a trepar, el riesgo país, el riesgo Macri, que sigue en aumento, lo vamos a repasar para que vos tengas. Mirá, la brecha, el dólar oficial trepó, se fue a 59,06, el contado con liquid 69,48 y el blue a 62 pesos. Y el riesgo país, el riesgo Macri, 2.150 puntos. Realmente sigue altísimo el riesgo Macri para la Argentina. Y frente a todo esto hay un gobierno sin reacción para tomar medidas. Anoche Fernando contaba cómo se amplió el cepo, se está advirtiendo que incluso podrían aún endurecer más el cepo para los próximos días, frente al descalabro financiero y económico que está dejando el gobierno de Mauricio Macri. Pero también es un gobierno que ya no tiene respuestas políticas. Más allá que Marcos Peña, Durán Barba se reúnen con Pichetto, los únicos tres, fíjese. María Eugenia Vidal ni va a las reuniones de la mesa política. No quiere encontrarse con Marcos Peña, la relación está
rota absolutamente, no hay recomposición y están muy enfrentados. María Eugenia Vidal dolida con Macri. Horacio Rodríguez Larreta jugándose la personal en la ciudad de Buenos Aires. Ahora de esto va a hablar Juana Morín. Pero un gobierno que está dominado por Miguel Ángel Pichetto. Mire a lo que llega el mejor equipo de los últimos 50 años. Solo Pichetto es el que trata de mantener la campaña arriba. Y bueno, produce las definiciones que va produciendo, por ejemplo, negar que en la Argentina de hoy hay hambre. Pero a ver cómo está políticamente. Vamos, Juan, el gobierno y cambiemos lo que se viene. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. Así es, me parece que ya hay distintos equipos que empiezan a jugar esta suerte de Superliga macrista. Después del 11 de agosto, obviamente, cambió todo. Aquellos que estaban con bronca hacia el ala Marcos Penista, claro, hacia el Durán Barbismo, imagínate cómo estaban. Bueno, pero hoy me parece que quedó inaugurado un nuevo partido político dentro de Cambiemos. Yo lo apodé la 28 de octubre, porque me parece que hay algunos que ya empiezan a mirar el día después de las elecciones generales. Esta mañana entrevistamos a Daniel Lipovetsky, diputado nacional justamente de Cambiemos, y le preguntamos por esta situación. ¿Qué pasa el día después si se repite el resultado de las PASO, que da la impresión por todas las encuestas va a terminar sucediendo? Lejos de decir, bueno, es una discusión que tenemos que postergar, Daniel Lipovetsky puso primera y me parece que empezó a hablar del futuro del hoy oficialismo, mañana oposición, tal vez. ¿Qué va a pasar con Macri? Lo dice Lipovetsky. En algunas decisiones que se tomaron, claramente estaban de alguna manera no consideraban la situación económica de mucha gente, ¿no? Y bueno, esas cosas me parece que no fueron bien evaluadas en ese momento y bueno, claramente creo que ese fue el resultado de las PASO, donde la gente, por supuesto, un país con una desigualdad tan profunda, con un tercio de la población bajo la línea de pobreza, el peso de la economía es clave en la decisión de la gente, ¿no? Respecto a quién va a liderar, y bueno, habrá que esperar primero hasta el 27 de octubre, pero uno imagina que como María Eugenia Vidal o Horacio Rodríguez Larreta, que creo que pueden ser quienes tengan la responsabilidad de alguna renovación. Después, por supuesto, me parece que primero, antes de hacer esa renovación y ese nuevo liderazgo, hay que hacer una evaluación y una autocrítica. Ahí estaba, Daniel Lipovetsky. Es lo que ya todos vislumbran, ¿no? Lo que se viene, sin Macri y sin Rodríguez Peña, muchos no le ven ya futuro político a ninguno de los dos para después de diciembre, ¿no? Totalmente, pero es la primera vez que alguien lo dice on the record, que en una nota te dicen puntualmente, sí, esta situación sucede. Off the record, todos refieren lo mismo. Por eso apodamos este equipo la 28 de octubre. ¿Quiénes son los referentes? Bueno, da la impresión que aquellos que van a liderar el espacio opositor, me parece que a nuestra izquierda, bueno, a nuestra derecha, se encuentra Horacio Rodríguez Larreta, me parece el futuro líder de la oposición en caso que gane Alberto Fernández. María Eugenia Vidal también tiene intenciones de mantener un armado, por eso le dice a los intendentes, manden a cortar boleta. Igual, más disminuida, te digo. Sí, totalmente. Acá el que se va a quedar con todo va a ser Horacio Rodríguez Larreta, si es que logra retener, como todo parece indicar, la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Se queda con todo a nivel de replantear lo que va a ser ya ni pro siquiera, ¿no? Y te cuento algo gracioso, gracioso, más o menos. Muchos lo están llamando a Larreta, funcionarios nacionales, diciéndole, ¿me haces un lugarcito en la ciudad? Bueno, y Larreta le dice, no, yo no soy un aguantadero, Ojo con eso. Bueno, yo lo que me he enterado ya en estas últimas 2 semanas, la cantidad de funcionarios nacionales y de la provincia de Buenos Aires que empiezan a buscar trabajo en el sector privado o tratando de cómo van a recomponer su estilo de vida. Muchos ya empiezan a hacer las valijas y a buscar y a hacer los llamados para enganchar trabajo en el sector privado. Incluso hay ¿no? ministros que me parece se van al exterior, pero seguimos, mejor y después retomamos eso. Vamos con los patriotas. Si es que la justicia se los permite. Se los permite, Sí, Si es que la justicia... Alguno que se quiere ir a vivir a Estados Unidos me parece que se va a quedar con las ganas. Ahora lo vamos a charlar. Vamos con la banda de Lo Damos Vuelta. Elisa Carrió, nos sacan muertos de Olivos. Miguel Ángel Pichetto diciendo esta elección no ocurrió. Guillermo Dietrich, que dio una entrevista esta semana y dijo, es imaginable que saquen menos de 45 puntos a Alberto Fernández, y se comparó con la selección de básquet, muy particular. Y este señor, que me da la impresión que también va a empezar a buscar trabajo en el sector privado, en caso de que se confirme la derrota siempre. Que aparte ya ni aparece.
Marcos Peña ni aparece públicamente, no se lo ve ni en actos oficiales, no da declaraciones, se reúne con muy pocos, porque ya, por ejemplo, lo decíamos anteriormente, María Eugenia Vidal ni la hora le da, Rodríguez Larreta acá, está encapsulado en la ciudad de Buenos Aires, así que, digamos, la implosión es fuerte, ¿no? Totalmente, y un Marcos Peña que, pese a que no se muestra públicamente, sigue siendo el jefe de campaña. Macri muere con las botas puestas y muere con los suyos, muere con Marcos Peña, muere con Jaime Durán Barba, en eso quedó cerrado, digamos. Y esta banda es la que dice, en una de esas capaz lo damos vuelta, se viene el Macri Tour, 30 días, 30 ciudades diferentes, va a estar Mauricio Macri recorriendo, siempre entusiasmado por esto del 24A, esta plaza de núcleo duro que le permitió de alguna manera resurgir de cara a la campaña. Lo cierto es que me da toda la impresión que es muy difícil, pero que de todas formas a Marcos Peña no le viene un futuro muy provisorio. Y se viene la banda de los realistas, estacionemos el barco sin romper nada. Nada más, claro, sí, desde luego, nos apuntan desde producción. Hernán Lacunza, Rogelio Frigerio y el propio Durán Barba, que en su momento empezó ya a hablar de, bueno, es positiva la alternancia, etcétera. Esto es lo más centrado, lo más moderado, lo lógico. Perdieron por 16 puntos, la verdad es que la lógica indicaría una responsabilidad más institucional de cara a conformémonos con llegar al 10 de diciembre y ser el gobierno no peronista que no fue derrocado, una falacia de todas formas. Y seguimos y cerramos con este que es el más interesante, me parece. Los que ya están buscando empleo, los funcionarios de segunda línea están viendo cómo se ubican en el sector privado. Bueno, Gabriela Michetti va a dejar de tener, durante muchos años tuvo cargos de diputada, de senadora, bueno, ahora como vicepresidenta, ya sabemos que no está en las listas legislativas, por lo cual algo va a hacer. Nicolás Dujovne ya anda buscando en el sector privado, me referían, y Guillermo Dietrich, hoy publica Iván Jagroski, nuestro colega acá de C5N, que parece que le surgió alguna posibilidad laboral el año que viene en Estados Unidos, puntualmente. ¿Qué es lo que dicen dentro del macrismo funcionarios de alta línea? Que hay mucho enojo con todos los funcionarios que lejos de ponerse en equipo a decir, bueno, vamos a tratar de darle vuelta, o al menos a morir con las botas puestas, una derrota digna, dice, yo no puedo ir a buscar la elección si tengo funcionarios que están mandando currículum a mis espaldas o que están llamando a la ciudad Ahora, para colarse. Te voy a decir algo. Tanto Dujovne como Dietrich, las causas judiciales lo van a tener muy complicado, ya tienen causas judiciales. 16 causas judiciales, Dujovne Dietrich, publicó perfil el fin de semana. Y Dietrich tiene muy complicado en algunas causas judiciales, pero además complicado internamente, porque desde adentro de Cambiemos le están haciendo llegar a la justicia muchas denuncias, así que se implosionó en todo sentido. Complicado el panorama, lo cierto es que mientras Macri dice sí se puede, sus propios funcionarios van tirando currículum en la actividad privada. Gracias, difícil, Juan. por Dale, favor, gracias. Hasta luego. Mientras tanto, ¿qué pasó hoy con Stornelli? Ya tiene vencidos el fiscal rebelde todos los plazos en el sumario que le armó el procurador Casal. ¿El sumario que es para qué? Para protegerlo. Eso es lo que sucede en los hechos. Debería ser para lograr que vaya a declarar de alguna manera. Pasó algo increíble en el día de hoy. Hoy tenía las primeras 2 horas del día, eran las últimas horas que tenía Stornelli para presentarse si quería hacer algún descargo en este sumario que no hace más que analizar por qué no se presentó a declarar y si se debe presentar a declarar de alguna manera. Recordemos que ya 6 veces faltó a la indagatoria. Y apareció Stornelli con un pedido de 18 medidas de prueba al fiscal que le está haciendo el sumario, que se llama Marcelo Retes, o sea, otra forma de volver a patear la pelota para adelante, otra forma de dilatar. Le pide además que requiera todos los expedientes estos que están en Comodoro Pi, sobre todo aquellos que impulsa el propio Stornelli, el famoso operativo PUF, o la denuncia que le hizo al falso abogado Marcelo Sebastián D'Alessio, pero también le pide que le requiera información al Consejo de la Magistratura, donde está denunciado Alejo Ramos Padilla. Con mucho optimismo, dicen ahora en la Procuración, se va a terminar cerrando este sumario, o aproximando a un cierre este sumario la semana que viene, pero con muchísimo optimismo. Así que Stornelli va logrando su cometido de seguir dilatando los tiempos. Vaya a saber hasta cuándo, quizá hasta cuando consiga la jubilación.
dicen que en el verano le tocaría, enero, febrero, por ahí. Bueno, y en la Procuración hay otro tema pendiente, quizá te diría más pesado que este sumario es exclusivamente por la cuestión de la rebeldía, es un sumario donde apenas Retes incluso había planteado un apercibimiento, ni siquiera había planteado una suspensión para que sea obligado a ir a declarar. Hay otro expediente en trámite que es una especie de reflejo de la causa de Ramos Padilla, pero con la contracara también, todos los que defienden a Stornelli. Hay este jueves una reunión del Consejo Evaluador, también una reunión archirrecontrapateada, y vamos a ver si se hace. Está convocada para este jueves para que evalúen qué se hace con el fiscal rebelde Carlos Stornelli. Pero la conclusión es que sigue dilatando el sumario de nunca acabar. Bien, ahora vamos a recuperar ese tema, pero ya que estamos hablando de la justicia y cómo este gobierno ha colonizado parte de la justicia, cómo se llevó puesto a varios jueces, está aquí con nosotros un tema que mucho no ha trascendido, pero en este programa tenemos siempre que dar a conocer temas que después se instalan en agenda. Hoy hubo una reunión muy importante aquí en la Ciudad de Buenos Aires de todos los procuradores de las provincias. ¿Por qué? Porque en la provincia de Jujuy el emperador Gerardo Morales I de Jujuy ya se llevó puesta a la justicia y ahora se quiere llevar puesto al procurador como Macri hizo con la procuradora Gil Carbo. Está el doctor Bongianino, que es jefe de los procuradores de todo el país. Bueno, están conformando, tiene un consejo de procuradores de la Argentina, ¿es así? Así es. ¿Cómo le va, ¿Qué doctor? tal? Gracias. Muchas gracias por recibirnos y favor. por mostrar la realidad, como siempre hace este canal, y la realidad de las provincias en un país federal que a veces olvida de que tiene esta condición. ¿Por qué están preocupados? Porque estuvieron reunidos hoy aquí en Buenos Aires. La preocupación fundamental de la reunión en Buenos Aires que se convocó en el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina, que reúne a la jefatura de los ministerios públicos de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la situación institucional por la que atraviesa el Ministerio Público de la provincia de Jujuy. Situación que no es nueva, que ya comenzó, ni bien asumió el actual gobierno en el año 2015. Porque cambió el Superior Tribunal de Justicia. Una de las cosas que hizo, además de ampliar el número de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia de 5 a 9 miembros, integrados en esta ampliación por 2 diputados del oficialismo que votaron precisamente esa ampliación, un hecho absolutamente anormal, peor que el antecedente de lo que se denomina la Corte Menemista, claro. Porque no asumió ninguno de los diputados que había votado la ampliación. Juntamente con esto se saca una ley donde se le quita la competencia al fiscal general Alejandro Fico Secco respecto a todos los temas penales. Es decir, todos los temas penales. Qué interesante, ¿no? Absolutamente. Es como que Morales está cubriendo las espaldas. Pero hoy está la desprolijidad institucional en la provincia del Jujuy, de lo que es cómplice la legislatura provincial, lamentablemente, que debiera actuar como otro poder del Estado y no como una dependencia del Ejecutivo, que vieron que ese tamaño de desprolijidad que pretenden el cargo de Fico Secco para, de alguna manera, subsanar el nuevo cargo que habían creado de fiscal general de la acusación, que este es el invento que han hecho en la provincia de Jujuy para quitarle la competencia penal al doctor Fico Secco. Y hace una semana se archiva un pedido de juicio político solicitado por un militante radical, con 2 causas que tenían que ver sobre una supuesta inacción del doctor Fico Secco respecto de la dirigente social Milagro Sala. Supuesta inacción, digo, porque el fiscal general Fico Secco... Doctor, pero acá todo está detrás del odio que Morales tiene hacia Milagro Sala. Todos los caminos conducen a Milagro Sala, lo que hace Morales, ¿no? Exactamente.
Y Ficoseco no podía en realidad impulsar ninguna causa, porque su condición de fiscal general en un sistema procesal mixto como el que regía entonces en la provincia de Jujuy, la investigación de las causas es de la misma manera que hoy en el sistema federal, es decir, la hacían los jueces de instrucción. Es decir, le están imputando algo que Ficoseco nunca pudo hacer. Y ahora, cuando se archiva la anterior acusación que había contra Ficoseco, otro militante radical, probado por las redes sociales su condición de tal, vuelve con las mismas causas que en el anterior juicio político a repetir. Es decir, Morales lo quiere sacar como sea del cargo. Esa es la impresión que nosotros tenemos. Quiere arrasar con la y por eso hablamos de que realmente hay un ataque a la República en tanto y en cuanto en la provincia de Jujuy no se está respetando la división de poderes. Es un poco, doctor, como lo que ha ocurrido a nivel nacional. Usted la escuchaba recién a Irina con la vergüenza de este fiscal Stornelli burlándose de la justicia y un procurador interino que lo protege. Una porción de la justicia lamentablemente ha sido colonizada por valores que no tienen nada que ver con la administración de la justicia, y esto es lo que no toleran ciertos personajes políticos respecto de funcionarios de absoluta integridad y absoluta solvencia profesional, como es el caso del doctor Alejandro Ficoseco. Doctor, qué bien que se animen a esta reunión que hoy fue importante, multitudinaria, y que den la cara y que lo denuncien. Porque la verdad que si en la Argentina de hace algunos años se hubieran mucho más animado a dar la cara, no hubiera el gobierno avanzado como hizo contra muchos jueces. Por eso digo, es importante que ustedes se paren porque después son los primeros en decir somos los más transparentes e institucionalistas y han arrasado con todo realmente, ¿no? Eso es lo lamentable, que dirigentes políticos que tienen una tradición, al menos de los partidos a los que dicen pertenecer, de respeto por las instituciones, en este caso puntual no tengan absolutamente ningún respeto por la división de poderes y un Estado de Derecho republicano como el que deberíamos aspirar a tener todos. Senador Fuente, supongo que no muy diferente a lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Con este caso ha sido siempre que cuenta, ¿no? Una característica de este gobierno, ¿no? Usted bien decía, colonizar la justicia, una institución como el Consejo de la Magistratura, que debería haber garantizado equilibrios, creo que es necesario revisar, ¿no es cierto?, todo ese funcionamiento, donde usted vea, por ejemplo, el mecanismo de promoción en las ternas que se elevan, se realizan los exámenes y posteriormente, sobre la base de una audiencia oral y de impresión, se alteran los órdenes, ¿no es cierto?, de mérito. Entonces es una manera, digamos, donde yo creo que no hay antecedentes, salvo la revolución, la mal llamada revolución libertadora, de una fuerza política, con el agravante que es de la democracia, haya generado la persecución política a opositores y líderes sociales, ¿no es cierto?, y políticos, como el que ha hecho este gobierno, ¿no? Usted vea que hay cuestiones que hasta se han hecho normales. Se habla de una mesa judicial, por ejemplo. Y sí. Se habla existe, señores, dicen ellos mismos, hay una mesa judicial que son los operadores designados por el gobierno para trabajar. Uno de esos, Pepín Simón, que fue el que amenazó a los dueños de este canal antes de meterlos presos. Es decir, está en la denuncia. La ¿no? relación institucional, digamos, que el Poder Judicial debe tener el ministro de Justicia, acá está reemplazada por la relación política que operadores reconocidos y designados a tales efectos lo hacen, con la finalidad de promover magistrados, apartar magistrados, coordinar el armado en lo que ha sido el mayor escándalo, es decir, volvemos a repetir lo mismo. En cualquier democracia occidental, el escándalo de la connivencia de medios de comunicación, dirigencia política, servicios de inteligencia y magistrados judiciales es causal de caída de ese gobierno. Es decir, sea por un voto de censura de un sistema parlamentario o por el juicio político al presidente Olmitro. Acá hemos visto y estamos asistiendo permanentemente a la revelación de los datos que muestra ese entramado, la utilización de los fondos, ¿no es cierto?, los fondos reservados de la inteligencia para cualquier desaguisado de esto, es una constante política que se repite en este caso en la provincia, que un buen discípulo en este caso es Morales.
¿Qué van a hacer más allá de esta denuncia pública? ¿Van a accionar de otro foro? Hoy también? una de las decisiones que tomó el Consejo de Procuradores de la República Argentina es constituirse en la provincia de Jujuy en reunión plenaria a efectos de pedir audiencia, más allá de que nos la otorguen o no, a todas las autoridades de esa provincia a fin de plantearles la preocupación y la verdad la alarma que generan acciones de este tipo. Le agradezco mucho, doctor. Nosotros Muchas le gracias. agradecemos a usted. No, por favor. Bueno, nos metemos ya ahora con Marcelo Fuentes. Mañana el Senado tiene que tratar la emergencia alimentaria. Está Daniel Goyán, es el tema de salud, otro punto que está en eclosión en la Argentina. Santiago Fraschina con los últimos datos de la economía, que vemos, Santiago, cómo se proyecta la inflación de septiembre, ¿no? Precios mayoristas tremendo y cómo se proyecta realmente de una forma muy preocupante la inflación de septiembre, ¿no? Sí, bueno, ustedes dieron los datos, la mayorista, lo que llama mucho la atención es lo rápido que reaccionó la inflación mayorista a la devaluación. Claro. Porque generalmente reacciona los precios mayoristas, pero no de la forma tan rápida como 11.2% agosto, 63% interanual, con lo cual demuestra que vamos a tener 3 meses muy importantes de inflación. Ya en el presupuesto que presentaron en la Cámara de Diputados, el gobierno está reconociendo para este año una inflación del 53%, cuando había dicho en el presupuesto el año pasado 23%. Ellos en los 4 años habían prometido una inflación del 74%, vamos 235% de inflación acumulada, es decir, 161 puntos porcentuales por arriba de la inflación que nos prometieron. Y nosotros acabamos de sacar desde la Universidad de Avellaneda un informe de índice de alimentos. En el último año los precios de los alimentos aumentaron un 60%, el salario mínimo 31%. Es decir, la suba de los precios de los alimentos casi que duplicó el aumento del salario mínimo y vital y móvil para entender la crisis alimentaria que está atravesando la Argentina. Tengamos presente también que hace un año, septiembre hace un año, se cumplió la emisión cero, con lo cual también demuestra el fracaso de la teoría monetarista de la inflación, de que decía, si nosotros no emitimos esto va a generar menos inflación, y la verdad que está demostrando el fracaso, con un costo altísimo. Estamos pagando por día 3.700 millones de pesos de intereses del ELIC por día. Ese es el costo de la emisión cero en la Argentina. Qué bárbaro. Daniel Goyán, un combo explosivo hay en este momento. Hambre y problemas de la salud gravísimos, ¿no? Sí, Gustavo, vos sabés que lo venimos relatando desde hace 2 años, lo que va pasando, el deterioro del sistema de salud en Argentina, que ahora llegó a afectar a todos los sectores. Ya no hay ni un solo sector que se salve. Se venía salvando el sector de las prepagas, pero se le están cayendo, como veníamos diciendo ya hace un año, en forma estrepitosa las afiliaciones y las asociaciones. Y por el otro lado, este último tiempo con esta tercera mega devaluación que hace que no haya crédito para comprar. Está cortada la cadena de pago y, como si esto fuera poco, le acorralaron el capital de trabajo que tenían puesto en LETES, es decir, en letras del Tesoro. Es decir, se cobraba esa masa de aportes de los afiliados. Sobre todo, piensen ustedes que las obras sociales le da al sistema de prepago 4 millones de personas por mes, a un promedio de $100, 400 millones de dólares. Eso forma parte de lo que luego hay que ir a pagar a los prestadores y a los proveedores. Bueno, eso quedó acorralado, le devuelvan un 15%, entonces está en una situación caótica. Bueno, lo están diciendo las federaciones, las asociaciones. Yo hasta mañana, ¿no? el Porras, otro dirigente muy importante, efectiva de la provincia de Buenos Aires, ellos definen, como dijo recién, crisis terminal. Esa es la palabra que usan. ¿Qué va a pasar? No se sabe. Hoy sabemos que las cirugías se postdatan, que todo lo que es programado se postdata. Ni hablemos de la atención a los jubilados. No, bueno, los jubilados la ligan por todos lados porque encima, mira, yo estaba viendo la última actualización de precios, tenemos medicamentos con aumentos del 900%, 800%, un promedio de casi el 400% de aumento de los medicamentos en lo que va del 2015 a la fecha. La verdad que no sabemos en qué termina esto. Y el tema nutricional, obviamente, la gente comiendo mal, esto es un combo, como dijiste, un combo explosivo. Muy explosivo realmente, preocupante. ¿Sacan mañana la ley? Sí. Lo que quería, aprovechando la intervención del doctor, lo que quería señalar es algo que parece que se omite acá, ¿no? Es decir, que tiene que ver con el cinismo de este gobierno. Bueno, Pichetto dice que no hay hambre, ¿eh? Y con la Iglesia dice que hay hambre, yo digo que no hay hambre. En la deshumanización de esta política. En la presentación
payasesca que hizo Duhovne, recuerden ustedes el presupuesto Sí. del año pasado, que luego el Día de los Inocentes se lo dejó de lado, fue el presupuesto más breve de la historia argentina. El valor que rescataban de ese presupuesto era de que era el presupuesto con mayor imputación de la historia para la emergencia social. Es decir, quienes provocaron la debacle se jactan, ¿no es cierto?, de que colocan recursos para la emergencia. Entonces, en este ajuste pavoroso que se hace, donde un burócrata tira una línea, ¿no es cierto?, y dice, vamos a achicar los gastos acá, 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 con cinismo dijeron, pero no vamos a tocar los datos que hacen, ¿no es cierto?, a los programas y a la emergencia. Claro, esto es Oslo, esto es un país estable, es decir, ese presupuesto de hace un año donde le daba, póngale, 12 pesos por comida a un chico, o 15 pesos, con el solo paso a la evaluación es imposible dar el mínimo de alimentación. Entonces, ¿qué esto es lo que trae? Esto trae que esto es lo que mañana en realidad no era ni siquiera necesario hacerlo. Lo que pone por lo menos en valor pone de que sectores que negaban o sectores que no querían ver la realidad, las movilizaciones masivas mostraron lo que es la pobreza en la Argentina, por si a alguno le faltaba conocerla. Es decir, la base mínima de igualdad en cualquier doctrina, teoría que pueda haber, es básicamente la alimentación, la educación y la asistencia médica. Vos tenés la meritocracia, vos creés que individualmente podés, bárbaro, pero garantizame mínimamente a una criatura las proteínas necesarias, la alimentación necesaria, la lactancia necesaria y garantizar, ¿no es cierto?, la educación para que tenga un piso mínimo de igualdad para poder competir en una sociedad que cada vez en eso es más compleja. Y esto es lo que este gobierno ha violado sistemáticamente. Mañana entra la media sanción de diputados, va a haber quórum, se ha comprometido el oficialismo para darlo, se necesita la mitad más uno de los presentes para para iniciar la sesión, y luego, como no hay dictamen de comisión, hace falta 2/3 de los presentes para poder tratarlo sobre tabla. El acuerdo que hay es a los efectos, dada la atención, hemos dicho y hemos coincidido con usted ya en otros programas, de que hoy la estabilidad y la paz en la Argentina está muy condicionado al hecho de la expectativa que tiene la gente para poder votar. Claro. Si no tuviese esa posibilidad de que esto termine, esta sería otra realidad. Entonces va a haber un compromiso de los distintos bloques de no generar un debate, ¿no es cierto?, en exceso prolongado, ni que pueda transmitir a la inmensa mayoría que se va a movilizar mañana frente a la Plaza de los Congresos ningún elemento disonante que pueda provocar, porque esto es una preocupación muy grande, es decir, no caer en provocaciones. Es decir, lo menos que necesitan los sectores populares es provocaciones que puedan evitar manifestarse electoralmente. No vaya a ser que de algún genio de estos de laboratorio de comunicaciones comiencen a desarrollar, ¿no es cierto?, estrategias de aterrorizar a presuntos votantes que han perdido, ¿no? Es decir, va a salir una ley de alquileres que te va a quitar la casita que tenés para renta. Bueno, ya lo están diciendo. Ya lo están diciendo. Entonces, ¿no?, llega un momento que uno no sabe, sí sabe lo que se provoca. Claro. ¿Quién lo originó? Uno tiene sus sospechas, ¿no es cierto? Totalmente. Ahora, Daniel, este combo de hambre y desnutrición y de enfermedades va a tardar también en recuperar este tejido social que deja el macrismo tan herido, ¿no? Es un componente muy dañino para la sociedad. Es muy dañino lo que está produciendo este gobierno, y cuando uno dice que han cuadriplicado la cantidad de casos de sífilis en la Argentina, se ha quintuplicado la sífilis congénita, sea sífilis, que se cura con penicilina, ¿Y por eso, que se controla... eso? Porque no reparten preservativos, porque no controlan las embarazadas, porque no desarmaron todos los equipos de prevención de los programas de educación sexual y procreación responsable, porque debilitaron el programa de ESI. La tuberculosis como ha avanzado, tuberculosis que no se conoce. es pasmoso, está aumentando a un promedio del 10% anual la tuberculosis. Pero además, mire, yo tuve una reunión con el sector farmacéutico. Y me dicen, el gobierno lo llamó para ver si podían congelar el precio de 50 medicamentos de acá hasta las elecciones, porque el objetivo son las elecciones. Hasta el 10 de diciembre. Después explota todo. Y después que estaban en conversaciones, lo llaman y le dicen, bueno, pero ahora queremos que nos donen un mes completo del programa que era Remediar, que ahora se llama CUS Medicamentos, porque no lo están entregando para las elecciones.
Bueno, no hubo acuerdo de ningún tipo. Le deben 10.000 millones de pesos al sector. Ahora le han dicho, porque además se ha licuado esa deuda, ¿no? Con las devaluaciones, le han dicho que le paguen los que vienen, que le pague el otro gobierno. Y bueno, ¿no cree que están haciendo todo que se el haga campo. cargo el Sí, por eso a próximo mí, gobierno? con todo respeto, ¿no? Cuando aparece el Pato Rengo, a mí no me preocupa, es decir, la pérdida de poder del Pato, sino que a mí me preocupa la capacidad que tiene el palmípedo ese para cada 2 pasos, literalmente, ¿no es cierto? Pato criollo. Pato criollo, y generando daño, y generando... Cada 2 pasos una cagada. Dígalo. Dicho criollo, cada 2 Dígalo. pasos una Es que cagada. No es el Pato Rengo, sino el Pato Criollo. Pato criollo, No es claro. Pato Rengo, Este sino Pato Pato Criollo al criollo, final de entonces, mandato. lo viene, porque en los delirios, todos estos delirios, porque ahí se han juntado 2 personalidades muy especiales, este presidente y el senador Pichetto, al cual cada tanto lo recordamos en este programa, ¿no es cierto?, donde hay una serie de delirios de capacidades casi mágicas de modificar la realidad, ¿verdad? Entonces no sea cosa que a este muchacho le traigan cualquier tipo de propuesta, donde ese objetivo de ir dejando cuanto peor mejor, ¿no es cierto? Sí. No solamente han tirado la deuda amontonándola para el próximo gobierno, sino que además estoy preocupado por el tema ¿no es cierto?, de la paz social. Y otra medida que ustedes habrán visto las quejas, en particular de la provincia de Neuquén, la ministra Bullrich, que siempre está a decir, no soluciona nada adentro, pero siempre atenta, ¿no es cierto?, a las señales exteriores, mandó tropa de élite a Vaca Muerta, ¿verdad?, pasando por encima de las jurisdicciones provinciales, con finalidades asustadas por los drones, ¿no es cierto?, que atacaron las destilerías saudíes. Está temerosa, entonces la sospecha que tienen los sectores sociales, el propio sindicalismo, el sindicato petrolero, es que esa fuerza de ocupación que tenga por objeto la persecución de la protesta social, porque vienen hoy con el tema petrolero, vamos a tener un conflicto, esos mismos trabajadores renunciaron a toda una serie, ¿no es cierto?, de ventajas que el convenio le daba, a cambio de poner en marcha Vaca Muerta, y ahora resulta que con la política que tiene este gobierno, eso se amenaza con parálisis y amenaza de despido. Ahora, breve pausa y continuamos con los más datos de la economía con Sergio Fraquina.